En este vídeo vamos a hablar de un método que permite analizar distintos circuitos eléctricos, el método de supermalla. Este método permite calcular el valor de distintas magnitudes eléctricas al englobar las mallas eléctricas del circuito en una supermalla. Una supermalla se crea cuando hay una fuente de corriente entre dos mallas, reduciendo así el número de mallas en 1. Para analizar una supermalla, se considera el circuito como si la fuente de corriente no estuviera conectada, originando así una ecuación que incorpora las corrientes de las dos mallas originales. La mejor manera de entender esto es realizando el ejemplo que tenemos a continuación. Tenemos el siguiente circuito y se pide calcular las intensidades de corriente I1 e I2. Primero vamos a analizar los distintos elementos y magnitudes que vemos en el circuito. Tenemos en la malla de la izquierda tenemos una fuente de alimentación V1 con una tensión de 50 voltios. También tenemos conectada en serie una resistencia R1 de 330 ohmios y una resistencia R2 de 470 ohmios. Vemos en primer lugar tenemos que decir que en esta malla circula una corriente I1 y en la otra malla, la de la derecha, tenemos una intensidad de corriente I2. También decimos que tenemos en la parte derecha, en la malla de la derecha, una fuente de tensión V2 de 12 voltios y una resistencia conectada en serie R3 de 120 ohmios. También tenemos que decir que tenemos una fuente de corriente o una fuente de intensidad cuya intensidad de corriente tiene un valor de I igual a 3 amperios. Dicho esto, tenemos todos los elementos del circuito y vamos a emplear el método de supermalla paso a paso. En primer lugar, vamos a aplicar el sentido de las corrientes en cada malla. Como el circuito ya nos da el sentido de cada una de las corrientes, ya este paso estaría realizado. Tenemos que decir que I1 e I2 tienen sentido horario y sabemos que la corriente de la fuente de intensidad tiene sentido desde arriba hasta abajo. Es decir, de arriba a abajo tenemos la corriente de 3 amperios. En el segundo paso tenemos que asignar los signos de la polaridad en cada elemento. Tenemos las dos fuentes de tensión cuya polaridad ya viene dada por su mismo símbolo. Recordamos que en la fuente de tensión tenemos que la línea pequeña hace referencia al signo negativo y la larga al positivo. Por lo tanto, la polaridad de V1 y V2 ya vienen dadas por el circuito. Vamos a asignar ahora la polaridad de las resistencias. Vamos a asignar que en el caso de R1, el positivo está en el extremo de abajo y el negativo está en el de arriba, porque la intensidad de corriente decimos que entra por el positivo y sale por el negativo en el caso de elementos pasivos como la resistencia, como ocurre también en R2, entra por el positivo por la izquierda y sale por el negativo por la derecha. En el caso de R3, I2, que tiene sentido horario, entraría por el terminal positivo, el izquierdo de la resistencia R3 y saldría por el negativo que está a la derecha. Dicho esto, ya está asignado los signos de polaridad en cada elemento. En el paso 3 tenemos que establecer una ecuación que relacione las corrientes de las mallas con la corriente de la fuente de corriente. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que irnos a la fuente de corriente. Tenemos que la corriente en este caso es I igual a 3 amperios. Por lo tanto, tenemos que relacionar las corrientes de las dos mallas con la corriente de esta fuente de intensidad. Tenemos que I1 tiene sentido horario. Por lo tanto, si seguimos el sentido de I1, seguiría el sentido de la fuente de corriente. Es decir, el sentido de la fuente de corriente va desde arriba hasta abajo. Va bajando, tiene un sentido horario igual que I1. Por lo tanto, I1 entraría por la fuente de corriente. I2 tiene un sentido antihorario, por lo tanto, se opone al sentido de la corriente que hablamos anteriormente. Decimos entonces que I1 menos I2, ya que se oponen los sentidos, sería igual a 3 amperios, que es la corriente que nos da la fuente de intensidad. Esta ecuación, que la tenemos en la parte derecha, nos va a servir para calcular las diferentes magnitudes posteriormente. Así que esta ecuación la dejamos de momento aquí. Partiendo de esa ecuación, vamos a despejar I1. Por lo tanto, si I1 menos I2 es igual a 3, tenemos que I1 es igual a 3 más I2. El paso 4 sería sustituir la fuente de corriente por un circuito abierto.
Decimos que cuando hablamos de fuente de corriente, abrimos el circuito, por lo tanto, tenemos el circuito, como podemos ver en la imagen. Tenemos un circuito abierto y recordamos que cuando tenemos un circuito abierto, no circula corriente a través de los terminales en los que queda el circuito abierto. En el paso 5 tendríamos que indicar la supermalla en el circuito. Para la supermalla tomamos en consideración todo el circuito tras haber quitado, suprimido o eliminado la fuente de corriente mediante el circuito abierto. Por lo tanto, la supermalla abarcaría todo lo que hemos marcado con las líneas discontinuas azules. Tenemos que aplicar la segunda ley de Kirchhoff a la supermalla y determinar los valores de las intensidades de corriente. Recordemos que la segunda ley de Kirchhoff hace referencia a que la suma de tensiones debe ser igual a 0 en una malla o en este caso en una supermalla. Por lo tanto, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, tenemos que la tensión de V1, es decir, de la fuente de tensión 1 de 50 voltios, más la tensión de la resistencia R1, más la tensión de R2, más la tensión de R3, más la tensión V2 de la fuente de tensión que queda, debe ser igual a 0. ¿Y cómo ponemos esto en una expresión matemática? Pues como hemos hecho en otros vídeos en los que empleamos las leyes de Kirchhoff para el cálculo para el análisis de mallas de un circuito, tenemos que partir de que vamos a seguir el sentido horario, que es el que hemos asignado en la corriente, y vamos a tomar, en el caso de V1, el signo negativo. ¿Por qué? Porque la corriente entraría por el negativo y es el signo que vamos a tomar para la tensión V1. Por lo tanto, tendríamos menos V1, porque decimos que entramos por el negativo con la corriente en sentido horario, más, porque en este caso entraría por el positivo de R1, más la tensión de la resistencia R1. Y según la ley de Ohm, V es igual a R por I. Por lo tanto, la V de R1, la tensión de R1, sería R1 por la intensidad de corriente que circula a través de R1. Y tomando el circuito inicial, tenemos que la corriente que circula a través de R1 es I1. Ahora vamos a tomar en cuenta la resistencia R2. La tensión de R2 sería la propia resistencia R2, el valor óhmico de R2, 470 ohmios, por la intensidad de corriente I1. Por lo tanto, ya llevamos menos V1 más R1 I1 más R2 I1. Vamos con la resistencia R3. La tensión de esta resistencia sería R3 por la corriente I2 que atraviesa esta resistencia, R3 por I2. Y nos quedaría la tensión de la fuente de tensión V2, que sería menos V2 porque la corriente I2 está entrando por el negativo. Por lo tanto, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, nos queda esta ecuación igual a 0, ya que la suma de tensiones debe ser nula. Vamos a desarrollar esta ecuación. Primero vamos a sustituir I1 por la igualdad de la ecuación anterior. I1 es igual a 3 más I2. Por lo tanto, donde pone I1, ahora vamos a poner 3 más I2. Sustituyendo los valores de V1, R1, R2 y V2, obtenemos esta expresión matemática. Y al final nos queda una ecuación con la única incógnita I2. Despejando I2, obtenemos que la corriente I2 tiene un valor de 2,54 amperios. De las dos corrientes que nos pide el ejercicio, ya tenemos una de las dos. Por lo tanto, tenemos I2 y ahora con la ecuación que teníamos anteriormente, vamos a calcular el valor de I1. I1 es igual a 3 más I2, por lo tanto, 3 más 2,54, 5,54 amperios. Ya tenemos los valores de las dos intensidades de corriente, I1 e I2, empleando el método de supermalla para suprimir la fuente de corriente y quedarnos solamente con fuentes de tensión, como hemos visto paso a paso en este vídeo.